Miradoc es un programa que se dedica a mostrar documental chileno de autor a lo largo de todo Chile. Miradoc tiene una larga historia. Yo soy muy fan de lo que hacen ahí en Miradoc porque lo que buscan es asociarse con salas de todo Chile y permitir que estas obras vayan. Nuestro invitado está complicado porque no se está escuchando, pero te tengo corto el retorno, querido. Pero ahí se solucionó. Todo es solucionable acá. Pero la verdad es que los testimonios que vamos a ver en Si Vas para Chile son bien devastadores y en algunos casos bien sin salida, ¿no? Y Si Vas para Chile es un documental que trata de el rostro humano de la mayor crisis migratoria de América Latina y se centra en lo que está pasando en el norte, tanto escuchando a los migrantes que han hecho estos recorridos brutales, que han pasado noches en el desierto, que han sido maltratados, como también a los vecinos de Iquique, de Colchane y de otros lugares que han dicho es difícil, ¿no? Es difícil también recibir, hay todos estos conflictos y vamos reconociendo todo eso. Vamos a hablar ahora con el codirector de este documental, que es el documental del mes en Miradoc. Estamos con... ¡Uy, se me perdió! Perdóname que se me perdió el dato. Me fui a la página de Miradoc. Estamos con Amílcar Infante, uno de los dos directores de este documental Si Vas para Chile. ¿Cómo estás, Amílcar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien y con mucho interés en que conversemos respecto a este trabajo. Ahora, Amílcar, tú has vivido mucho tiempo afuera. Sí. Y has estudiado fuera, y has trabajado fuera, y me imagino que, no sé si ya volviste para hacer este documental o ya estás instalado acá, pero me imagino que esa experiencia de ser un patiperro, de estar ahí dando vueltas, también te habilitó para poder mirar este conflicto de una manera un poco más amplia. Cuéntanos respecto a tu historia personal con este documental. Yo cuando tenía aproximadamente 10 años me mudo a Venezuela. Uh-huh. Mi mamá había vivido en Venezuela gran parte de su vida también, tengo familia venezolana, que emigró, de origen chileno, pero que emigró a Venezuela. Y me crié allá, viví como 6 años en Caracas. Luego viví en Estados Unidos, 2 años, terminé el colegio, me volví a Chile. Después estudié comunicación audiovisual en el Arcos, 1 añito. Y tengo el chance de irme al Congreso Social de los Pueblos en Cochabamba y me voy a Bolivia, iba por 1 semana y me quedé a vivir 2 años. Wow. O sea, entonces de ahí se articula una serie de viajes que me han ido acompañando en mi historia y como tú bien dices, siempre he sido patiperro. Uh-huh. ¿Ya? Y esta experiencia de ser migrante en otros lugares... A mí también, yo viví en Argentina varios años haciendo el doctorado, pero yo siempre fui muy consciente de que mi... tránsito era momentáneo, era eso, y además que era desde un lugar de súper privilegio. Claro. Las historias que vemos en Si Vas para Chile son realmente muy, muy fuertes y permiten hacerse preguntas que, aunque uno vea las noticias y aunque uno sepa, uno no se ve, o sea, es como caminar, literalmente caminar desde Venezuela, o quedarse una noche en el desierto, o pagar para que te lleven, o pagar para entrar, que es otra cosa que se muestra en el documental, cambia absolutamente la condición de migrante. Y lo que el documental muestra es eso mismo, ¿no? Detengámonos un poquito, además en el paisaje, en donde transcurre todo esto. Cuéntanos respecto también a esa experiencia de la escucha, ¿no? De esta experiencia. Claro, como tú muy bien dices, hay migrantes y migrantes, ¿no? Incluso dentro de este mismo éxodo venezolano están los primeros flujos que llegaron por avión, que eran migrantes, digamos... Profesionales, con una migración más planificada, con algo de fondo. En algunos casos con trabajo, que yo conozco un par de casos. Que ya venían, claro, sí, ¿no? Con sus contratos laborales. Y luego está el pueblo, que no tiene las mismas posibilidades, pero tiene el mismo derecho a migrar y a buscar un mejor destino. Hay una gran cantidad de testimonios que fuimos registrando desde que empezamos, desde que llegamos a Iquique y que lo que llama la atención era sobre todo la necesidad que tenían ellos de ser escuchados, las ganas que tenían de gritar afuera su historia, de que se sepa lo que estaba pasando, de lo que estaban huyendo, y fue complejo. También de parte de los nacionales había una necesidad gigantesca de ser escuchados también. Entonces esto te advierte un abandono que ambos pueblos estaban sintiendo en ese momento, y que fuimos descifrando y que fuimos capturando
lo más que pudiéramos. Nosotros éramos 2 personas en la producción, era Sebastián González y yo, y de vez en cuando nos acompañaban el Lonco o el Oscar, que eran unos colegas, unos productores de terreno que nos manejaban y que nos llevaban a sitios. Pero insaciablemente, durante los 3 meses aproximadamente que estuvimos en el norte, sacamos la mayor cantidad de testimonios y de entrevistas que pudimos. Pero sí, la gente tenía una necesidad de expresarse loquísima, no se sentían escuchados para nada. Es que yo creo que hay algo que se cruza con la dignidad. Esto es una palabra que estuve pensando todo el tiempo mientras veía el documental. Y claro, parecen invisibles, ¿no? Como a nadie le importa lo que nos está pasando, incluso si hay gente a la que le importa, porque una de las voces que uno escucha en el documental es gente activista que trabaja para ONGs, que trabaja para el Estado también, diciendo, mira, esto es lo que podemos hacer, pero es tanto que no nos da. Entonces también aparecer con tu testimonio o que a alguien le interese tu historia debe ser mínimamente reparador. Sí, e importante porque imagínate, hay tantas cosas que no se saben o que han pasado desapercibido. Tantos testimonios y casos como el de Catherine, por ejemplo, o cosas que son totalmente invisibilizadas y obviadas por los medios. Entonces, claro, ahí tuvimos la suerte de poder registrar varios testimonios y que podrán ver en la película que ahora está en las salas. Vamos a ir a eso. Sí, sí. Y sí. Bueno, estamos viendo imágenes de la película para quienes están ahí frente a su computador, mirando en radio.uniac.cl, o quienes están revisitando esta entrevista en YouTube. Y estas imágenes nos permiten pensar en varias cosas. Una es que la película tiene mucho testimonio, pero ese testimonio está cruzado constantemente por planos grandes, muy grandes respecto al territorio, ¿no? Al desierto, hay varios planos que están filmados en altura, ¿cierto? Que permiten poner en contexto esta travesía, ¿no? Y cuéntanos respecto a ese interés de ustedes como realizadores de decir, vamos a mostrar el territorio. El espacio es otro personaje muy importante dentro de la película, ya que no es el típico documental que muestra las cabezas parlantes o que más bien se puede asemejar a un reportaje, sino hay una voluntad de hacer un retrato cinematográfico inmersivo, también acompañado con un diseño sonoro bastante inmersivo, en el que veamos las dimensiones del espacio en el que caminan estas personas, en el que transitan estas personas. Hubo una constante búsqueda de buscar esas fallas geológicas que después pasaron ríos, que después fueron rutas donde caminaron los antepasados, que después fueron los mismos caminos por donde avanzaban los migrantes. Sí. Entonces yo creo que con ese gran distanciamiento que hay, también hay un espacio para ir reflexionando, para ir como haciéndonos preguntas, para ir sintiendo también estas historias. Y para ponerlas en contexto, ¿no? Porque yo creo que, insisto, aunque uno ve los titulares y ve algunos reportajes, etcétera, es otra cosa cuando uno dimensiona las características del desierto, por ejemplo, de lo que significa cruzar el desierto, claro, de lo que significa dormir en el desierto, de las situaciones de verdad ultra exigentes para cualquier cuerpo, especialmente estoy pensando en las mujeres embarazadas, los niños, que son parte de este grupo de personas que están moviéndose. Sí, es bastante heavy. O sea, yo creo que heavy es entender desde una perspectiva más amplia, incluso imaginarte de lo que tienes que estar huyendo, lo que tienes que estar dispuesto a hacer para buscar una mejor vida, para estar un año caminando o migrando. Sin saber dónde vas a dormir, sin saber si vas a comer. Con esa incertidumbre, ¿no? De cómo te va a ir, qué van a comer tus hijos, me va a pasar algo. También teniendo en cuenta todos los casos graves de crimen contra los mismos migrantes, de parte de las mafias, de los coyotes, las historias de extorsión. El saber que no tienes derechos. Esencialmente no tienes a quién llamar. Estás solo frente al altiplano o frente a una inmensidad. Y al sistema. Ya, claro, y al sistema mismo. Entonces, yo creo que por eso tuvimos esta búsqueda y esta voluntad de poner esas imágenes de que la geografía sea un personaje exuberante,
pero a la vez muy, muy heavy y complejo. Sí. Ahora, lo interesante de Si Vas para Chile, por lo menos a mí me resultó, es que no solamente escuchamos los testimonios de migrantes y no hay una, digamos, como certificación de estas personas que vienen y que sufren y que efectivamente están en condiciones subhumanas y de verdad muy difíciles, pero también escuchamos a los vecinos y vecinas de Iquique, hay imágenes de la manifestación contra migrantes, hay una imagen, ustedes hablan con uno de los fotógrafos que estuvo ahí, hay una imagen muy fuerte de un tipo tirando un coche cuando quemaron los pocos bienes que tenía esta comunidad migrante que estaban ocupando las playas y las plazas en Iquique. Cuéntanos también por qué era importante para ustedes poder tener esa contraparte, ¿no? Y para, o sea, mostrando lo difícil que es esa convivencia. Es que claro, nosotros con Sebastián, cuando llegamos al norte, en verdad no teníamos mucha información. Teníamos, bueno, preconcedidos ciertos conceptos y temas no más universales, pero no sabíamos con los que nos íbamos a enfrentar. Entonces nos enfrentamos también con muchos comentarios de chilenos y de gente que se había visto súper afectada, que eran víctimas de esta situación también. Y bueno, por más que uno tal vez quiera tener un punto de vista casi que romántico de la migración, no es coherente con lo vivido, ni sería justo obviar los otros testimonios de tantas personas que se vieron afectadas, ¿no? Sí. Nosotros en el fondo lo que hicimos fue un retrato de un conflicto, y un conflicto tenía, bueno, varias caras y varias partes. Claro, y toda esa experiencia es válida, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, hay uno de los testimonios que yo iba a poner en contexto, yo creo que trata el punto de vista del documental, o el de que uno como persona con humanidad tiene, ¿no? De decir, bueno, si tienes un pueblo chico, una persona que es evidente que trabaja en el área, ¿no? Y en ese pueblo no hay ni un crimen y de repente en un año hay 12, es inquietante, ¿no? Claro. Y que eso coincida con la llegada de esta cantidad tremenda de gente de Venezuela especialmente. Entonces, claro, es evidente y es muy difícil, yo creo que eso es lo que aporta el documental, decir ya, pero no son todos así. Y lo mismo que pasa con los chilenos en Europa y con la época, ¿cierto?, de los lanzazos, del lanza internacional, etcétera. Hay una afectación sin duda, pero también esa afectación ayuda al prejuicio, cruzado con una experiencia desagradable que le está pasando a los vecinos. Me acuerdo de una obra de Bonobo, no sé si la viste, Estampida Humana, en donde un grupo de vecinos muy bien pensantes, muy progres, se le instalan migrantes en las ventanas de sus casas, así como a la salida, en la vereda. ¿Y qué hacen ellos con eso? Si son bien pensantes y buenas personas, pero es insoportable la situación. Entonces, cuéntanos cómo fue ir armando ese discurso con tantas voces. Mira, yo creo que ese discurso se fue armando a medida que estuvimos grabando. En la película yo creo que de alguna otra manera le rinde justicia al mismo viaje que nosotros nos pegamos en el norte. El viaje estuvo dividido en 2 viajes de producción, uno en verano y otro en invierno. Y en el primer viaje nosotros nos centramos en entender lo que estaba pasando. Entrevistamos a todo el mundo, a gente del ejército, a carabineros, a activistas promigrantes, a juntas de vecinos que están muy en contra de los migrantes, a sociólogos, académicos, a todo el mundo. Y ahí nos fuimos haciendo como que un marco teórico. En el segundo viaje fue más como hacia la conquista de los espacios, de la fotografía, de cómo a través de lo específico cinematográfico, que es el montaje o con las imágenes, ir traduciendo, ir hablando todo este marco teórico que estamos entendiendo. ¿Para qué? Para no depender de cabezas parlantes, para no ser un trabajo como tan típico, sino más bien algo más cinematográfico. Y ahí poco a poco fuimos depurando los textos en off, que hasta llegar a un mínimo que nos diese ese espacio también para la reflexión entre medio. Sí. Que no sea un texto tras otro, que de alguna otra manera te vaya forzando a tú ya a ir pensando o ir entendiendo lo que nosotros queremos que entienda. Nosotros también queríamos de alguna otra manera, más que dar certezas y respuestas, abrir preguntas. Claro. Y que cada uno haga su examen de conciencia y saque sus conclusiones. Sí, y además, quizá, y lo pongo como teoría, tú me contarás, Mikai, porque no hay GC, no hay presentación, no sabemos quién habla. Uno a partir de lo que están diciendo uno puede asumir, esta persona es alguien que trabaja en una ONG, esta persona es un académico que estudia, y por supuesto los migrantes por acento es mucho más fácil reconocer. Pero creo que solo hay 2 que vemos a cámara
hablando a cámara y contando lo que piensan, lo que les pasó, etcétera, ¿no? ¿Por qué esa decisión editorial de decir aquí todas las voces van a pasar igual? Porque no podíamos... Mira, hay muchas entrevistas que fueron fugaces. Yeah. Ya hay personas que estaban en circunstancias en las que no querían mostrar su rostro, no quería que se sepan sus nombres, por miedo, etcétera. Entonces nosotros, como para democratizarlo todo, decidimos, bueno, si estas personas no pueden, no tenemos sus datos, sus nombres, quitémoselos a todos, así los igualamos y los ponemos, ¿no?, de igual manera en la película. La película ya ha tenido un largo recorrido por festivales y yo apenas se sentó aquí le pregunté a Amílcar sobre lo que había sido la experiencia mostrando desde Hot Dogs en Canadá hasta distintos lugares del mundo en donde la película se exhibió en contexto de festivales. ¿Cómo ha sido eso? Mira, ha sido una experiencia súper bonita, súper linda que hemos vivido con el Seba. Tuvimos la posibilidad de presentar la película en diferentes partes del mundo y de encontrarnos, yo creo que con eso que nos une como humanidad, que es la empatía, que son sentimientos que se repiten. Creo que el tema de la migración es el mismo en todas partes, que se repite un poco esa estructura, ¿no?, de enemistar un poco, ¿no?, de asociar al migrante con criminalidad. Sí. Creo que eso pasa en todas partes. Entonces fue fácil que la gente igual conectara con la película y que la llevara a su territorio. De hecho, en los coloquios, no sé, en Australia o en Canadá, la gente utilizaba la misma película para incluso hablar de sus propias temáticas, de sus propias situaciones con la migración. Y ahí nos dimos cuenta de que, claro, no era una película que hablara sobre algo factual de la marcha antimigrante de Chile, algo puntual, sino una película que trata y que habla sobre nuestra condición humana. Sí, y la dignidad. Y la dignidad. Sí, sin duda. Ahora, para cerrar, Amílcar, hablemos de lo que va a estar pasando durante este mes de abril, que ya empezó a pasar, sin duda, con el programa Mirador, que los va a llevar a ustedes por a la película ya está, en distintas salas a lo largo del país, y también a ustedes van a estar ahí presentes en conversatorio en el contexto de la película. ¿Cómo se viene eso? Sí, va a estar bastante bueno. Ya la semana pasada se estrenó en las salas de norte a sur. Y también esta otra semana seguimos. También está la red de Salas Chile, que va a distribuir la película. Para los que igual estén interesados en regiones, ahí pueden meterse en sus redes sociales y averiguar bien ahí las fechas. Y también vamos a estar viajando. Sebastián va a estar en Coquimbo, en La Serena. Yo voy a estar en Puerto Montt, Puerto Varas, Valdivia. Así que se viene bien movida la cosa. Sí, y va a ser interesante mostrarla ahí mismo, en Iquique, en Arica, ¿no? Claro. Va a estar, fíjense, esto es súper interesante porque va a estar en Iquique, por ejemplo, en el espacio Acana, y eso es un trabajo muy lindo que hace Miradoc de asegurarse que en casi todas las regiones de Chile haya una sala. En la esquina Retornable, Cine Club Arte de Antofagasta va a estar presente. En Copiapó podría seguir así, en el Centro Cultural Ser Humano, y así hacia abajo. En Santiago están un montón de salas, están en Sala Seina, el Centro de Alameda, está en Matucana 100, con un montón de funciones, en Cinépolis La Reina, me encanta que esté en espacio también de cine más comercial, en el Cine Marco Las Condes, en Cine Planet de Costanera, va a estar ahí también en el Cinépolis de Estación Central, del Mall Plaza Vespucio, Sala Nemesio, Sala Acá de la Universidad Mayor y Cine CCC. Ahí mismo pueden ustedes ver todas estas películas, que además es cortita, dura una hora, un poquito más. Son 70 minutos. Sí. Claro, así que tienen la posibilidad de verla, vayan acompañados para que la comenten, para que les pasen cosas. Yo ayer tenía muchas preguntas y dije, pero pues mañana voy a hablar con uno de sus directores, así que les dejamos invitados a que vayan a vivir la experiencia, no a ponerse en otro lugar, que es una de las invitaciones que hace el cine. Gracias, Amílcar, por venir. Muchas gracias por la invitación a todas y a todos. Recuerden que pueden averiguar bien las fechas para ir a verla, las salas también en miradoc.cl. Sí, también pueden seguir a la película en Instagram, tiene el Instagram, sí, Si Vas para Chile. Se llama Si Vas para Chile Film. Así que no se lo pierdan. Nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso seguimos haciendo Comunicarte ahora para hablar de libros con pluma de mujer. Ya regresamos.